Primera parte. El sol de Arizona caía implacable sobre el estacionamiento de la pequeña capilla en Mesa, convirtiendo el asfalto en una plancha ardiente. Era julio de 2001, y el calor del desierto parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Dentro del modesto edificio de adobe blanqueado, decorado con flores de papel crepé morado y blanco, Sofía Ramírez ajustaba por 10ª vez el velo de su hija mientras trataba de contener las lágrimas. «Ya, mamá, vas a hacer que me ponga a llorar también», dijo Daniela, limpiándose cuidadosamente las comisuras de los ojos sin arruinar el maquillaje que tanto trabajo le había costado aplicar esa mañana. La boda se había planeado en apenas 2 meses. Daniela Ramírez, de 23 años, se casaría con Roberto Flores, un hombre de 32 que había conocido en el restaurante mexicano donde ella trabajaba como mesera. Roberto era callado, trabajador y, según todos decían, un hombre de bien. Había llegado a Mesa hacía 5 años desde Sonora, con papeles en regla y un oficio. Era soldador en una empresa de construcción. Para Sofía, que había criado sola a Daniela desde que cruzaron la frontera 12 años atrás, Roberto representaba la estabilidad que su hija merecía. Antes de continuar, me gustaría pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Los invitados, unas 60 personas, en su mayoría mexicanos que trabajaban en los campos cercanos o en la construcción, llenaban las bancas de madera. El padre Miguel, un sacerdote jesuita que llevaba 30 años sirviendo a la comunidad latina de Mesa, ofició la misa con su característico acento español y sus palabras cálidas sobre el compromiso matrimonial. Roberto lucía nervioso en su traje negro de segunda mano, perfectamente planchado. Sus manos temblaban ligeramente cuando colocó el anillo en el dedo de Daniela. Ella lo notó y le sonrió con ternura, apretándole las manos para tranquilizarlo. En ese momento, Daniela pensó que estaba tomando la mejor decisión de su vida. La recepción se celebró en el salón comunitario de la parroquia. Había carne asada, tortillas hechas a mano, frijoles charros y arroz rojo. El tío Javier, hermano de Sofía, había traído 3 cajas de cerveza Corona que mantenía en hielo, y alguien había conectado un estéreo portátil que comenzó a sonar norteñas y cumbias. El ambiente era festivo, ruidoso, lleno de vida. Las mujeres bailaban entre ellas, mientras los hombres formaban círculos para conversar sobre trabajo y fútbol. Fue entonces cuando llegó el primo de Daniela, Miguel Ángel, directo desde Hermosillo. Había manejado 11 horas para llegar a tiempo y traía una botella de tequila añejo como regalo. Miguel Ángel era 2 años mayor que Daniela. Habían crecido juntos en México antes de que las familias se separaran por la migración. Se abrazaron con el cariño de los primos que comparten recuerdos de infancia. Las tardes jugando en el patio de la abuela, las travesuras que les ganaban regaños, las fiestas familiares donde todos bailaban hasta el amanecer. «Prima! Felicidades, te ves hermosa», dijo Miguel Ángel besándole la frente. «¿Y ese es el afortunado?». Daniela volteó hacia donde Roberto conversaba con algunos invitados cerca de la mesa del pastel. Estaba de espaldas, pero su postura rígida llamó la atención de Miguel Ángel. Cuando Roberto se giró para tomar un vaso de agua, el rostro de Miguel Ángel cambió completamente. La sonrisa se congeló en sus labios. Su piel morena palideció visiblemente, y el vaso de cerveza que sostenía comenzó a temblar en su mano. «Prima», murmuró con voz quebrada, «necesito hablar contigo, ahora». «Miguel Ángel, ¿qué pasa? Estás pálido». Daniela lo tomó del brazo, preocupada, pero Miguel Ángel no respondió.
Sus ojos permanecían fijos en Roberto, y en ellos había algo que Daniela no había visto antes, un terror ancestral mezclado con rabia contenida. Sin decir palabra, Miguel Ángel salió del salón tambaleándose ligeramente, como si el piso debajo de sus pies hubiera dejado de ser sólido. Daniela lo siguió afuera, donde el calor del atardecer todavía era sofocante. Miguel Ángel se apoyó contra la pared de ladrillos del edificio, respirando con dificultad. Pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. «Ese hombre», dijo finalmente, señalando hacia el salón. «Ese hombre que acabas de casarte no es Roberto Flores». Daniela sintió que algo frío le recorría la espalda a pesar del calor. «¿Qué estás diciendo? Claro que es Roberto». Miguel Ángel negó con la cabeza, y cuando la miró, Daniela vio lágrimas en sus ojos. «Su nombre es Ramón Ugalde, y hace 7 años, en Hermosillo, ese hombre mató a mi hermana Claudia». El mundo de Daniela comenzó a girar. La música del salón sonaba ahora distante, como si viniera de otro universo. Las voces de los invitados, las risas, todo se convirtió en un zumbido ininteligible. Solo podía escuchar los latidos de su propio corazón, golpeando contra sus oídos como tambores de guerra. «Estás confundido, Miguel Ángel. El calor, el viaje largo». «No estoy confundido», interrumpió él, su voz ahora más firme. «Lo reconocería en cualquier parte. Esa cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que inclina la cabeza cuando escucha, ese lunar en el cuello. Es él. Es Ramón Ugalde, y después de matar a mi hermana, desapareció. La policía lo buscó durante meses. Mi familia se destrozó buscándolo, y ahora está aquí, con otro nombre, casándose contigo». Daniela sintió que sus piernas comenzaban a fallar. Se apoyó contra la pared junto a Miguel Ángel, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Dentro del salón, alguien había puesto La Puerta Negra de los Tigres del Norte, y los invitados cantaban a coro. En ese momento, la letra de la canción adquirió un significado siniestro que le heló la sangre. «Cuéntamelo todo», susurró Daniela. «Necesito saberlo todo». Segunda parte. Miguel Ángel cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, estaba en otro tiempo y lugar. Su voz temblaba al comenzar a hablar, cada palabra cargada con el peso de 7 años de duelo sin resolver. Claudia tenía 19 años cuando lo conoció. Era 1994, en Hermosillo. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro, ahorrando para estudiar enfermería. Él llegó un día buscando trabajo. Decía que era mecánico. Se llamaba Ramón Ugalde Montoya, tenía 24 años y venía de Caborca. O eso dijo. Daniela escuchaba inmóvil, observando a través de la ventana del salón a Roberto, o Ramón, que ahora reía con sus tíos, aparentemente sin preocupación alguna. Era imposible reconciliar la imagen de ese hombre amable que le llevaba flores cada viernes con el monstruo que Miguel Ángel estaba describiendo. «Al principio parecía perfecto», continuó Miguel Ángel. «Atento, trabajador, respetuoso con mi mamá». Claudia se enamoró rápido, pero después de unos meses las cosas cambiaron. Comenzó a aislarla. No quería que saliera con sus amigas, se molestaba si hablaba con otros hombres, incluso con nuestros primos. Decía que era porque la amaba demasiado, que tenía miedo de perderla. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniela. Roberto había mostrado señales similares durante su noviazgo. Al principio le parecían muestras de amor. No le gustaba que usara ropa muy ajustada. Prefería que no saliera sola de noche. Siempre preguntaba con quién había hablado en el trabajo. Daniela lo había interpretado como protección, como cuidado. Ahora esas memorias adquirían un tinte oscuro y amenazante. Una noche de octubre del 94,
Miguel Ángel tragó saliva con dificultad. Claudia llegó a casa con un ojo morado. Dijo que se había caído, pero todos sabíamos la verdad. Mi papá quiso ir a hablar con Ramón, pero Claudia lo detuvo. Estaba aterrorizada. Dijo que si mi papá se involucraba, Ramón la mataría. Dijiste que las cosas mejorarían, que él había prometido cambiar, que estaba bajo mucho estrés en el trabajo. El patrón era dolorosamente familiar. Daniela recordó conversaciones con su madre sobre un vecino en México que golpeaba a su esposa. De niña, no comprendía por qué la mujer no se iba. Ahora, parada en el estacionamiento el día de su boda, comenzaba a entender la compleja red de miedo, esperanza y manipulación que atrapaba a las víctimas. Los golpes se volvieron más frecuentes. La voz de Miguel Ángel se quebró. Claudia comenzó a faltar al trabajo, a usar blusas de manga larga en pleno verano para cubrir los moretones. Nosotros la rogábamos que lo dejara, que denunciara, pero ella estaba paralizada de miedo. Ramón le había dicho que si intentaba dejarlo, mataría a toda la familia, y ella le creía. Todos le creíamos. Dentro del salón, la música cambió a una balada romántica. A través de la ventana, Daniela vio a Roberto buscándola con la mirada. Cuando no la encontró, su expresión cambió sutilmente. No era preocupación lo que Daniela vio en su rostro, sino algo más oscuro. Control, posesión. ¿Cómo no lo había notado antes? El 18 de marzo de 1995, Miguel Ángel pronunció la fecha como si fuera sagrada. Claudia finalmente decidió dejarlo. Habló con una trabajadora social del hospital, quien le ayudó a crear un plan de escape. Iba a irse a Tijuana, donde vivía una prima de mi mamá. Nosotros juntamos dinero para el boleto de autobús. Todo estaba arreglado para que se fuera el domingo por la mañana. Una pausa larga y pesada se instaló entre ellos. Daniela sabía lo que venía, pero parte de ella rezaba para estar equivocada. El sábado por la noche, Ramón apareció en nuestra casa. No sé cómo se enteró, pero sabía que Claudia planeaba irse. Llegó borracho, gritando, golpeando la puerta. Mi papá salió a enfrentarlo, y Ramón lo empujó, sacó una navaja, amenazó con quemar la casa si Claudia no salía. Ella estaba adentro, escondida en su cuarto, llorando. Le rogó a mi mamá que no abriera la puerta, que llamara a la policía. Miguel Ángel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su respiración era irregular, entrecortada. Pero los vecinos ya habían llamado a la policía. Cuando escuchamos las sirenas, Ramón se asustó. Gritó que si no podía tener a Claudia, nadie la tendría. Y entonces... Su voz se quebró completamente. Entonces roció gasolina alrededor de la entrada de la casa y prendió un fósforo. Daniela ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. El fuego se extendió tan rápido, continuó Miguel Ángel entre sollozos. Mi papá intentó apagarlo, pero las llamas ya estaban muy altas. Los bomberos tardaron 15 minutos en llegar. Parecieron horas. Cuando lograron entrar, encontraron a Claudia en su habitación. Había muerto por inhalación de humo, tratando de llegar a la ventana. Tenía 21 años. El horror de la historia envolvió a Daniela como una mortaja. Sintió náuseas, una sensación de irrealidad que hacía que todo pareciera una pesadilla de la cual despertaría en cualquier momento. Pero la mirada devastada de Miguel Ángel, el calor del desierto de Arizona, la música que seguía sonando en su recepción, todo era real. ¿Y Ramón? Logró preguntar con voz temblorosa. Desapareció esa misma noche. La policía lo buscó por todo Sonora, luego en otros estados. Emitieron una orden de aprehensión. Su foto salió en los periódicos, en la televisión. Pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi familia contrató detectives privados con el poco dinero que teníamos. Nada,
Absolutamente nada. Hasta hoy. Tercera parte. Daniela observó nuevamente hacia el interior del salón. Roberto, Ramón, ahora conversaba con su madre, sonriendo, aparentemente relajado. Sofía reía ante algo que él había dicho, tocándole el brazo con afecto maternal. La escena era tan normal, tan cotidiana, que parecía imposible reconciliarla con la historia de horror que Miguel Ángel acababa de relatar. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Daniela, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Ahora mismo». Miguel Ángel la agarró del brazo con urgencia. «Prima, escúchame, necesitamos hacerlo bien. Si él sospecha algo, si se da cuenta de que lo reconocí, va a huir otra vez. O peor». Dejó la frase inconclusa, pero ambos sabían lo que significaba. Daniela sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Acababa de casarse con un asesino. Había compartido su cama con él durante meses. Ese hombre conocía cada detalle de su vida. Sabía dónde trabajaba su madre, dónde estudiaba su prima menor, dónde vivían todos sus seres queridos. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas, arrastrando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, la puerta del salón se abrió. Roberto salió, su expresión mostrando preocupación. «Amor, ¿estás bien?». Te vi salir y pensé. Se detuvo al ver a Miguel Ángel y algo cambió en su mirada. Fue sutil, casi imperceptible, pero Daniela lo captó. Un destello de reconocimiento seguido de algo que podría haber sido miedo o alerta. «Sí, estoy bien», respondió Daniela rápidamente, secándose las lágrimas. «Solo hace mucho calor. Mi primo Miguel Ángel acaba de llegar desde Hermosillo». Roberto extendió la mano hacia Miguel Ángel con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Roberto Flores, un placer conocerte. Daniela me ha hablado mucho de ti». Miguel Ángel estrechó su mano, y Daniela pudo ver cómo luchaba por mantener la compostura. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que apretó. «El placer es mío, Roberto», dijo, poniendo énfasis particular en el nombre. «Hace mucho que no veía a mi prima. Tenemos mucho de qué hablar». Hubo un momento de tensión palpable. Roberto mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se movieron entre Daniela y Miguel Ángel, calculando, midiendo. Finalmente asintió. «Claro, claro. Los dejo para que se pongan al día. Solo vine a asegurarme de que mi esposa estuviera bien». Puso énfasis en la palabra esposa, como marcando territorio. «¿Vuelves pronto, amor? Están a punto de cortar el pastel». «En un momento», respondió Daniela, tratando de sonar natural a pesar de que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse. Roberto asintió nuevamente, les dedicó una última mirada penetrante y regresó al salón. Tan pronto como la puerta se cerró, Miguel Ángel se desplomó contra la pared. «Me reconoció», jadeó. «Estoy seguro de que me reconoció». «¿Estás seguro? Tal vez solo pensó que era extraño que...». «Prima, mírame». Miguel Ángel la tomó de los hombros. «Yo tenía 16 años cuando Claudia murió. Estaba en el funeral, en las investigaciones. Mi cara salió en los periódicos pidiendo justicia. He cambiado, sí, pero no tanto. Y él me miró como si estuviera viendo un fantasma. Nos reconocimos mutuamente». Daniela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las siguientes horas serían cruciales. Necesitaban un plan, y rápido. «Voy a llamar a la policía de Hermosillo», dijo Miguel Ángel, sacando su teléfono celular. «Todavía tengo el número de la detective que llevaba el caso de Claudia. Ella sabrá qué hacer». «¿Y mientras tanto?», preguntó Daniela. «¿Qué hago yo? ¿Cómo actúo normal cuando sé que...?».
Tienes que volver ahí y actuar como si nada hubiera pasado, interrumpió Miguel Ángel. Yo me quedo aquí, hago las llamadas y arreglo las cosas con la policía local. Pero tú no puedes darle ninguna razón para sospechar. Si cree que sabes algo, no sé de qué será capaz. Daniela asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba que corriera, que huyera lo más lejos posible. Pero Miguel Ángel tenía razón. Si Ramón sospechaba, si intentaba escapar, podrían perderlo otra vez, y esta vez sabía dónde encontrarla. Respiró profundo, se secó las lágrimas, se arregló el vestido y el maquillaje lo mejor que pudo. Cuando se sintió lista, o al menos lo más lista que podía estar bajo las circunstancias, volvió al salón. La música seguía sonando. Los invitados bailaban, bebían, reían. Todo parecía sacado de una dimensión paralela donde el horror no existía. Daniela caminó entre las mesas, sonriendo mecánicamente, recibiendo felicitaciones que sonaban huecas en sus oídos. Finalmente llegó a donde Roberto esperaba junto al pastel de 3 pisos, decorado con rosas de betún blanco. «Ahí estás», dijo él, pasándole un brazo por la cintura de manera posesiva. «Pensé que te habías escapado de mí». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Daniela. Tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no estremecerse bajo su toque. «Nunca», respondió, forzando una sonrisa. Solo necesitaba un poco de aire. Roberto la miró fijamente, escrutando su rostro. Daniela sostuvo su mirada, rezando para que no pudiera ver el terror que sentía. «Tu primo parece interesante», comentó Roberto casualmente mientras cortaban el pastel juntos, sus manos unidas sobre el cuchillo. «¿De qué parte de Hermosillo es?» «Del norte, cerca de Caborca», mintió Daniela, recordando que Roberto había dicho ser de Caborca. «Ustedes podrían tener conocidos en común», vio cómo Roberto se tensaba ligeramente ante la mención de Caborca. «Tal vez», respondió vagamente, «aunque hace muchos años que no voy por allá». Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Daniela. Tuvo que bailar con Roberto, sonreír para las fotografías, agradecer los regalos, todo mientras sentía que su mente estaba al borde del colapso. Cada vez que Roberto la tocaba, su piel se erizaba. Cuando la besó frente a los invitados, tuvo que reprimir el impulso de apartarse con violencia. Finalmente, cuando la fiesta comenzaba a decaer y algunos invitados empezaban a despedirse, Miguel Ángel regresó. Le hizo una señal discreta a Daniela y ella logró escabullirse al baño con la excusa de retocarse el maquillaje. Miguel Ángel la esperaba en el pasillo trasero. «Hablé con la detective Morales en Hermosillo», susurró urgentemente. «Está contactando a la policía de Mesa ahora mismo. Van a venir, pero discretamente. No quieren asustarlo. Calculan que llegarán en 1 hora». «¿1 hora?» Daniela sintió pánico. «Roberto ya está hablando de irnos. Rentamos una habitación en el motel de la carretera». La idea de estar a solas con él, en una habitación cerrada, sabiendo lo que sabía, le provocó una oleada de náusea. «Tienes que retrasar la salida como sea», dijo Miguel Ángel. «Di que quieres quedarte a despedir a los invitados, que tu mamá necesita ayuda para limpiar, lo que sea. Solo necesitamos que se quede aquí hasta que llegue la policía». Daniela asintió, respiró profundo y regresó al salón con el corazón en la garganta. Cuarta parte. La siguiente hora fue un ejercicio de supervivencia psicológica. Daniela inventó excusa tras excusa para prolongar la estadía en el salón. Su madre necesitaba ayuda para recoger los regalos. Quería bailar una última canción con su tío. Tenía que despedirse apropiadamente de cada invitado. Roberto, aunque claramente impaciente, aceptaba cada retraso con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «Amor, ya son casi las 11», dijo finalmente mirando su reloj. «Los invitados pueden encargarse del resto. Tu mamá tiene ayuda. Deberíamos irnos».
Daniela miró desesperadamente hacia la entrada, buscando alguna señal de la policía. Nada. Su mente trabajaba febrilmente, buscando otra excusa, cuando escuchó sirenas a lo lejos. Su corazón se aceleró. ¿Vendrían hacia aquí? Pero las sirenas pasaron de largo, perdiéndose en la distancia. Falsa alarma. Tienes razón, dijo finalmente, incapaz de encontrar otra razón para quedarse. Déjame solo despedirme de mi mamá. Se acercó a Sofía, quien estaba guardando los últimos platos de comida en contenedores de plástico. Al verla, su madre sonrió con esa mezcla de felicidad y melancolía que tienen las madres en las bodas de sus hijas. «Mi niña, ya es hora de que te vayas con tu esposo», dijo Sofía, acariciándole la mejilla. «Pareces cansada. Ve, descansa. Ya mañana hablamos». Daniela quiso contarle todo en ese momento. Quiso gritar que el hombre con quien acababa de casarla era un asesino, que todo había sido una mentira, que estaban en peligro, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo decirle algo así sin evidencia? ¿Cómo destruir la felicidad de su madre basándose solo en el testimonio de Miguel Ángel? «Mamá», susurró, abrazándola fuerte. «Te amo mucho, más de lo que podrías imaginar». Sofía se rió suavemente. «Yo también te amo, hija. Ahora ve, tu esposo te espera». Daniela se separó lentamente, memorizando el rostro de su madre como si fuera la última vez que la vería. Tal vez lo era. Cuando llegó a donde Roberto esperaba, él ya tenía su bolso de mano y estaba despidiéndose de los últimos invitados. Miguel Ángel estaba cerca observando con expresión tensa. Sus miradas se cruzaron y Daniela pudo ver la angustia en los ojos de su primo. No había llegado la policía. «Lista», dijo Daniela, su voz sonando extrañamente calmada considerando el caos que sentía por dentro. Salieron al estacionamiento. El aire nocturno del desierto había refrescado considerablemente, pero Daniela sentía calor, un sudor frío que le corría por la espalda. La camioneta Ford Ranger verde de Roberto estaba estacionada al fondo del lote, bajo un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Mientras caminaban, Daniela escuchó pasos apresurados detrás de ellos. Se giró y vio a Miguel Ángel corriendo hacia ellos. «¡Prima! ¡Espera!», gritó. «¿Olvidaste esto en el salón?». Levantó un pequeño bolso que Daniela no reconoció. Era una excusa. Lo supo inmediatamente. Pero Roberto se detuvo, giró, y la expresión de su rostro en ese momento hizo que la sangre de Daniela se helara. Ya no había rastro de la sonrisa amable, del hombre considerado que conocía. En su lugar había algo duro, peligroso, primitivo. «Tu primo es muy atento», dijo Roberto lentamente, cada palabra cargada de significado. «Demasiado atento, diría yo». Miguel Ángel se detuvo a unos metros de distancia, sosteniendo todavía el bolso como escudo. «Solo quería asegurarme de que mi prima no olvidara nada importante», respondió, y el doble sentido era claro para los tres. El momento se congeló. Los tres permanecieron inmóviles en el estacionamiento mal iluminado, formando un triángulo de tensión. A lo lejos se escuchaba el tráfico de la carretera principal y el zumbido de los postes de luz. En el salón, alguien había puesto música nuevamente, un corrido que hablaba de traiciones y venganzas. Fue Roberto quien rompió el silencio. «Dime, Miguel Ángel», pronunció el nombre con deliberada lentitud. «¿Nos conocemos de algún lado? Me pareces familiar». «No lo creo», respondió Miguel Ángel, pero su voz temblaba ligeramente. «Soy de Hermosillo. Nunca he estado en Sonora. O quiero decir, en Caborca». El desliz no pasó desapercibido. Roberto ladeó la cabeza estudiándolo.
Hermosillo, repitió. Ciudad grande, mucha gente, muchas historias. Daniela sintió que la situación estaba a punto de estallar. Dio un paso adelante, colocándose entre ambos hombres. «Roberto, estoy cansada. ¿Podemos irnos ya?» Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, casi desesperada. Roberto la miró, y por un segundo Daniela vio algo en sus ojos que la aterrorizó. La mirada de un depredador evaluando a su presa, decidiendo si era momento de atacar o de retirarse. «Claro, amor», dijo finalmente, rompiendo el contacto visual. «Vámonos». Tomó a Daniela del brazo con firmeza, casi arrastrándola hacia la camioneta. Miguel Ángel dio un paso adelante, pero Daniela le hizo una señal con la cabeza para que se detuviera. No podía arriesgar una confrontación física. Roberto era más grande, más fuerte, y quién sabía si estaba armado. Roberto abrió la puerta del pasajero para Daniela con cortesía exagerada, esperando a que subiera antes de cerrar con un golpe seco que resonó en el estacionamiento vacío. Rodeó la camioneta y justo antes de subir, se giró hacia Miguel Ángel. «Fue un placer conocerte», dijo, y había amenaza en cada sílaba. «Espero verte pronto, muy pronto». Subió a la camioneta y encendió el motor. El rugido del V8 rompió el silencio de la noche. Mientras salían del estacionamiento, Daniela volteó para ver a Miguel Ángel parado bajo la luz parpadeante, su teléfono ya en la oreja, probablemente llamando otra vez a la policía. Entonces estuvieron solos. Daniela y el hombre que había asesinado a su prima conduciendo hacia un motel en medio del desierto de Arizona. Durante los primeros minutos, ninguno habló. Roberto conducía con las manos tensas sobre el volante, sus nudillos blancos en la penumbra del tablero. Daniela miraba por la ventana, viendo pasar las luces de mesa, tratando de controlar su respiración, de formular algún plan. «Tu primo parece ser un buen tipo», dijo finalmente Roberto, rompiendo el silencio. «¿Están muy unidos?» «Éramos muy unidos cuando éramos niños», respondió Daniela cuidadosamente. «Pero hace años que no nos veíamos. Las familias se distanciaron después de...» Se detuvo, casi mencionando la muerte de Claudia. «¿Después de qué?», presionó Roberto, girando para mirarla brevemente antes de regresar la vista al camino. «Después de que emigramos a Estados Unidos. Es difícil mantener contacto». Roberto asintió lentamente, pero Daniela podía sentir que no le creía completamente. La camioneta aceleró, superando el límite de velocidad. Los postes de luz pasaban cada vez más rápido. «Roberto, ¿podemos ir más despacio?», pidió Daniela, su mano aferrándose al tablero. «¿Tienes prisa por llegar o no?», respondió él, su voz con un tono que Daniela no había escuchado antes, cortante, casi cruel. «Solo no quiero que nos pare la policía en nuestra noche de bodas». Trató de sonar ligera, bromista, pero el temblor en su voz la traicionó. Roberto soltó una risa amarga. «La policía, siempre preocupándote por la policía». Quinta parte. El motel Desert Rose estaba a 20 minutos de Mesa, sobre la carretera que llevaba hacia Apache Junction. Era un edificio de 2 pisos en forma de L, pintado de color durazno, desteñido por años de sol implacable. Un letrero de neón rojo parpadeante anunciaba «Vacantes» sobre la recepción. A esa hora de la noche el lugar estaba casi desierto, con solo 3 o 4 vehículos estacionados frente a las habitaciones. Roberto detuvo la camioneta frente a la habitación 217, en el segundo piso. Apagó el motor, pero no se movió. Se quedó sentado, las manos todavía en el volante, mirando hacia el frente. El silencio se extendió, denso y opresivo. «Daniela», dijo finalmente, su voz tan baja que ella apenas pudo escucharla. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo». El corazón de Daniela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Tragó saliva,
preparándose para lo que venía. ¿Qué quieres preguntar? Roberto se giró para mirarla directamente. La luz naranja del letrero del motel iluminaba su rostro de manera extraña, proyectando sombras que lo hacían parecer diferente, amenazante. «¿Tu primo? ¿Qué te dijo afuera?» «Nada», respondió Daniela demasiado rápido. «Solo estábamos poniéndonos al día. Hace años que...» «No me mientas», interrumpió Roberto, su voz subiendo de volumen. «Los vi. Vi cómo te puso las manos en los hombros, cómo lloraba. ¿Qué te dijo?» Daniela sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Estaba atrapada en la camioneta con un asesino, en un motel desolado, sin ayuda a la vista. Su teléfono celular estaba en su bolso, en el asiento trasero. Incluso si pudiera alcanzarlo, ¿a quién llamaría? La policía tardaba minutos en responder, y en minutos podía pasar cualquier cosa. Estaba emocionado por la boda, mintió, tratando de mantener la voz firme. Y triste porque su hermana no pudo estar aquí. Ella murió hace unos años. Roberto se quedó inmóvil. Algo cambió en su expresión, como si una máscara se estuviera resquebrajando. ¿Su hermana murió?, repitió lentamente. ¿Cómo se llamaba? Daniela supo que había cometido un error. No debió mencionar a Claudia, aunque no había dicho su nombre, pero ya era tarde para retractarse. «No recuerdo», dijo débilmente. «Solo sé que fue un accidente». «No fue un accidente», respondió Roberto, su voz ahora extrañamente calmada. «Fue un incendio. En Hermosillo, en 1995. El mundo de Daniela se detuvo. La había atrapado. Ya no tenía sentido seguir mintiendo. «¿Quién eres realmente?», susurró, retrocediendo hasta que su espalda tocó la puerta del pasajero. Roberto cerró los ojos, pasándose una mano por la cara. Cuando volvió a abrirlos, parecía cansado, derrotado. «Mi nombre es Ramón Ugalde Montoya. Nací en Caborca, Sonora, en 1970, y maté a Claudia Ramírez hace 7 años». La confesión cayó entre ellos como una bomba. Daniela sintió que no podía respirar, que el aire de la camioneta se había vuelto denso y tóxico. Quiso abrir la puerta y correr, pero sus músculos no respondían. Estaba paralizada por el shock de escuchar las palabras salir de su boca con tanta frialdad. «¿Por qué?», logró articular finalmente. «¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué te casaste conmigo? Ramón...» Ya no podía pensar en él como Roberto. Soltó una risa amarga. «La maté porque era mía y quería dejarme. Y me casé contigo porque...» hizo una pausa larga. «Porque cuando te conocí pensé que podía ser diferente. Pensé que podía empezar de nuevo, ser otra persona. Roberto Flores, el soldador trabajador, el buen tipo. Pensé que contigo podría olvidar quién era». «Eres un asesino», dijo Daniela encontrando su voz, sintiendo que la adrenalina empezaba a bombear por sus venas. «Mataste a una mujer inocente, destrozaste a su familia, y luego viniste aquí, construiste una mentira y me engañaste». «Lo sé», respondió él simplemente. «Lo sé. Y cada día que pasaba contigo, cada sonrisa que me dabas, cada vez que me decías que me amabas, era como un cuchillo, porque sabía que cuando descubrieras la verdad, me mirarías exactamente como me estás mirando ahora. ¿Y qué pensabas que pasaría?». La voz de Daniela subía, la histeria comenzando a filtrarse. «Que viviríamos felices para siempre basados en una mentira, que tu pasado nunca te alcanzaría». «No lo sé», admitió Ramón. «Supongo que parte de mí sabía que eventualmente pasaría esto, que no puedes huir para siempre de lo que eres. Pero me aferré a la esperanza, me aferré a ti». Daniela sintió náusea ante sus palabras. No había arrepentimiento real en ellas, solo autocompasión. «Miguel Ángel llamó a la policía», dijo,
decidiendo que ya no tenía nada que perder. Saben quién eres, saben dónde estás, van a venir por ti. Ramón asintió lentamente, como si ya lo supiera. Lo supuse en el momento en que lo vi. Debí haberme ido en ese instante, pero no pude, porque una parte de mí, una parte retorcida y enferma de mí, quería que esto pasara, quería que el castigo finalmente llegara. Abrió la guantera de la camioneta y sacó una pistola pequeña, una Beretta de calibre 22. Daniela ahogó un grito presionándose contra la puerta, pero Ramón no la apuntó hacia ella, simplemente la colocó sobre el tablero, entre ambos. «No voy a volver a prisión», dijo con voz monótona, «y no voy a hacerte daño. Ya hice suficiente daño. Pero necesito que entiendas algo, Daniela. Necesito que sepas que lo que sentía por ti era real. El amor era real, aunque todo lo demás fuera mentira». «No me amas», respondió Daniela, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sabes lo que es el amor. El amor no mata, el amor no controla, el amor no destruye». Ramón no respondió. Tomó la pistola y salió de la camioneta. Daniela lo vio caminar hacia la barandilla del segundo piso, mirando hacia el desierto que se extendía más allá del motel. La luna llena iluminaba las siluetas de los cactus saguaro en la distancia. Daniela aprovechó el momento. Con manos temblorosas, alcanzó su bolso, sacó su teléfono celular. Con dedos torpes marcó el 911. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Mi nombre es Daniela Ramírez. Estoy en el motel Desert Rose, en la carretera hacia Apache Junction, habitación 217. Estoy con Ramón Ugalde Montoya, un fugitivo buscado por asesinato en México. Está armado. Por favor, envíen ayuda». «Quédese en línea, señora. Estamos despachando unidades ahora mismo. ¿Está usted en peligro inmediato?» «No lo sé», susurró Daniela, observando a Ramón parado en la barandilla. «No lo sé». Sexta parte. Los siguientes minutos se sintieron eternos. Daniela permaneció dentro de la camioneta, el teléfono en su oreja, mientras la operadora le hacía preguntas que apenas podía responder. Su atención estaba fija en Ramón, quien permanecía inmóvil en la barandilla, la pistola colgando de su mano derecha. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Primero una, luego dos, luego varias. Las luces rojas y azules comenzaron a aparecer en el horizonte, acercándose rápidamente por la carretera. El motel, que había estado en silencio, de repente cobró vida. Luces se encendieron en algunas habitaciones, puertas se entreabrieron, curiosos asomándose para ver qué causaba la conmoción. Ramón escuchó las sirenas. Levantó la cabeza hacia el cielo nocturno del desierto, repleto de estrellas que en las ciudades nunca se veían. Respiró profundo, como tratando de memorizar ese último momento de libertad. Las patrullas llegaron al estacionamiento con un chirrido de llantas. 4 vehículos de la policía de Mesa, más 2 del departamento del sheriff del condado de Maricopa. Los oficiales salieron rápidamente, tomando posiciones detrás de sus vehículos, armas desenfundadas. «¡Ramón Ugalde!», gritó un oficial a través de un megáfono. «Sabemos que está armado. Suelte el arma y ponga las manos donde podamos verlas». Daniela vio a Miguel Ángel llegar corriendo junto con uno de los oficiales. Su primo la vio dentro de la camioneta y corrió hacia ella, pero otro oficial lo detuvo. «¡Ese es mi primo! ¡Está en la camioneta!», gritaba Miguel Ángel, tratando de liberarse del agarre del policía. «Señora, ¿puede salir del vehículo?», preguntó el oficial por el megáfono. «Camine lentamente hacia nosotros con las manos arriba». Daniela miró hacia Ramón. Él se había girado, observando la escena que se desarrollaba. Sus ojos encontraron los de ella a través del parabrisas. En ese momento, Daniela vio algo en su mirada que nunca había visto antes. Una profunda tristeza mezclada con algo que podría haber sido alivio. «Ve»,
articuló con los labios, sin sonido. Vete. Con manos temblorosas, Daniela abrió la puerta de la camioneta. Bajó lentamente, las piernas apenas sosteniéndola. Caminó hacia las patrullas con las manos levantadas, el vestido de novia arrastrándose por el asfalto sucio del estacionamiento. Una oficial la recibió, cubriéndola con su cuerpo mientras la llevaba detrás de las patrullas. Miguel Ángel la abrazó inmediatamente, ambos llorando. Pensé que te había perdido, sollozaba. Pensé que él... Estoy bien, susurró Daniela, aunque sabía que no era verdad. Nunca volvería a estar completamente bien después de esto. La atención regresó a Ramón. Seguía parado en la barandilla del segundo piso, la pistola ahora visible en su mano. Los francotiradores policiales lo tenían en la mira desde múltiples ángulos. «Señor Ugalde, suelte el arma», repitió el oficial. «No tiene que terminar así. Puede entregarse pacíficamente». Ramón negó con la cabeza lentamente. «Ya terminó», gritó en respuesta. «Terminó hace 7 años, cuando prendí ese fósforo. Solo he estado muriendo lentamente desde entonces». «Piense en su familia», dijo el oficial, cambiando de táctica. «En las personas que lo aman». Ramón soltó una risa amarga que se escuchó en el silencio tenso del estacionamiento. «No tengo familia. La familia de Roberto Flores nunca existió. Y la familia de Ramón Ugalde hace tiempo que se avergonzó de mí». Levantó la pistola, pero no hacia los oficiales. La colocó contra su sien. «¡No!», gritó Daniela sin pensarlo. A pesar de todo, a pesar del horror y la traición, algo en ella no podía soportar ver más muerte. «No lo hagas». Ramón la miró una última vez. Sus labios formaron palabras que Daniela logró leer a la distancia. «Lo siento». El disparo resonó en el desierto nocturno, asustando a los pájaros que dormían en los cactus cercanos. El cuerpo de Ramón se desplomó contra la barandilla antes de caer hacia atrás, sobre el concreto del segundo piso. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, caos. Oficiales corrieron hacia el cuerpo. Paramédicos se precipitaron escaleras arriba con su equipo. Daniela se dejó caer de rodillas sobre el asfalto, el vestido de novia ahora sucio y rasgado, mientras Miguel Ángel la sostenía. Los paramédicos trabajaron en Ramón durante 20 minutos, pero todos sabían que era inútil. El tiro había sido certero. Ramón Ugalde Montoya había muerto tal como había vivido los últimos 7 años, como un fantasma tratando de escapar de su pasado. 3 semanas después, Daniela se sentó en la sala de su madre, mirando por la ventana hacia la calle donde los niños del vecindario jugaban fútbol. Era un día caluroso de agosto, típico de Mesa. La vida continuaba, indiferente al trauma. Sofía entró con 2 vasos de agua de Jamaica y se sentó junto a su hija. No dijo nada, solo le tomó la mano. En las últimas semanas, Daniela le había contado todo. El shock inicial de Sofía había dado paso a una culpa aplastante por no haber visto las señales, por haber empujado a su hija hacia ese matrimonio. «No fue tu culpa, mamá», dijo Daniela, leyendo sus pensamientos. «Él era bueno mintiendo. Tuvo años de práctica. Miguel Ángel también estaba ahí, sentado en el sillón. Había decidido quedarse en Arizona un tiempo más para apoyar a Daniela en lo que necesitara. La familia de Claudia en Hermosillo había sido notificada. Después de 7 años, finalmente tenían cierre. No era justicia, no realmente, pero al menos sabían que Ramón nunca volvería a hacerle daño a nadie. «La detective Morales llamó esta mañana», dijo Miguel Ángel. «Encontraron documentos en el apartamento de él. Al parecer, Roberto Flores era una persona real que murió en un accidente de auto en Nogales en 1996. Ramón robó su identidad». Daniela asintió.
Había aprendido muchas cosas en las últimas semanas sobre el hombre con quien se había casado, o más bien sobre el hombre que él pretendía ser. El verdadero Ramón Ugalde seguía siendo un misterio para ella. Tal vez siempre lo sería. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de responder. ¿Hola? ¿Señorita Ramírez? Habla la doctora Chen, del Centro de Ayuda para Víctimas de Violencia Doméstica. Me dieron su número el departamento de policía. Solo llamaba para recordarle sobre su cita de terapia el martes. Ahí estaré, respondió Daniela. Gracias por llamar. Colgó y miró a su madre y a su primo. Ellos la miraban con preocupación y amor. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo. Las pesadillas apenas estaban comenzando. La ansiedad, la desconfianza, el trauma. Todo eso tendría que procesarlo, enfrentarlo, eventualmente superarlo. Pero por primera vez en semanas, Daniela sintió algo parecido a la esperanza. Había sobrevivido. A diferencia de Claudia, ella había tenido la oportunidad de escapar, y aunque el precio había sido terrible, aunque su vida nunca volvería a ser la misma, seguía aquí, seguía respirando, seguía viva. ¿Sabes qué?, dijo de repente. Creo que voy a volver a la escuela. Siempre quise estudiar psicología. Tal vez pueda ayudar a otras mujeres, a otras Claudias, antes de que sea demasiado tarde. Sofía abrazó a su hija, lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy tan orgullosa de ti, mija. Miguel Ángel se limpió los ojos con discreción. Claudia estaría orgullosa también, dijo con voz quebrada. Su historia, tu historia, no será en vano. Daniela miró nuevamente por la ventana. El sol de Arizona brillaba con fuerza, como siempre, implacable e indiferente al dolor humano, pero también constante, predecible, prometiendo un nuevo día tras cada noche oscura. Se levantó del sofá, se acercó a la ventana y la abrió. El aire caliente entró a la sala, trayendo consigo el sonido de los niños jugando, de la vida continuando. Daniela respiró profundo, llenando sus pulmones con ese aire del desierto que ahora era su hogar. Había sobrevivido a la boda migrante que terminó en venganza después de una vida construida sobre una mentira. Y ahora, lentamente, dolorosamente, comenzaría a reconstruir su vida sobre verdades, por difíciles que fueran. En el horizonte, las montañas del desierto se recortaban contra el cielo azul. Eran las mismas montañas que había visto el día de su boda, pero ahora las veía con ojos diferentes. Ojos que habían visto la oscuridad y habían elegido buscar la luz de todas formas. Era un comienzo, y a veces un comienzo es suficiente.